Es una de las ciudades más bonitas del mundo. Una urbe famosa por su elegancia y estilo. París, Francia. Pero la historia de París no se encuentra en sus típicos cafés ni en sus frondosos bulevares. Su historia permanece oculta en sus callejones, olvidada en sus bodegas, enterrada en fosas comunes. Es una historia jalonada por grandes obras de ingeniería y desafíos científicos que evitaron la ruina de la ciudad. Para combatir la amenaza de la guerra, los parisinos construyeron defensas monumentales. Cuando el río que cruza la ciudad amenazó con secarse, los parisinos consiguieron por medios artificiales que el agua continuara fluyendo. Y para conjurar la amenaza de la revolución, los parisinos rediseñaron todas las calles y plazas para asegurarse de que no se volviera a repetir. A pesar de estas amenazas, París ha sobrevivido y prosperado a lo largo de los siglos gracias a una mezcla de tecnología e inspiración. París, construida por la gente. París, la capital de Francia, está situada en el corazón de Europa. Sus monumentos, galerías de arte y museos la han convertido en el destino turístico más popular del mundo. Pero dedíquele una segunda mirada. París no es lo que parece. La ciudad no puede crecer hacia afuera por culpa de su situación geográfica. Está cercada por colinas y por el río Sena. Pero tampoco puede crecer hacia arriba, por culpa de sus características geológicas. Gran parte del lecho de roca sobre el que están trazadas sus calles es demasiado frágil para soportar el peso de los rascacielos. La historia de París es la historia de cómo la ingeniería y la ciencia han conservado una ciudad que se levanta en un emplazamiento muy poco indicado. En algún momento del siglo III a.C., los Parisi, una tribu de galos celtas, construyeron una fortificación defensiva sobre una barrera natural, una isla en el río Sena. Su aldea fortificada mantuvo a raya a todos los invasores hasta el año 58 a.C., en el que llegaron los romanos. Los romanos llamaron a su nuevo asentamiento Lutecia, que significa pantano, y la transformaron en la típica ciudad romana construyendo puentes que unían la isla con las dos orillas del Sena. Los romanos expandieron la ciudad hacia la orilla izquierda del río. Esta parte de la ciudad sigue conociéndose hoy en día con el nombre de Barrio Latino. El París romano no duró mucho. En el año 481 después de Cristo, la ciudad fue conquistada por una tribu centroeuropea, los francos, los antepasados de los modernos franceses. 600 años más tarde, París había crecido. Se habían construido más puentes y caminos, y se había convertido en un importante centro comercial, aunque ahora estaba más expuesta que nunca a los ataques de los invasores. Los vikingos e incluso los ingleses amenazaron la ciudad. Justo antes del siglo XIII, el rey Felipe Augusto, un ingeniero visionario, imaginó una solución sencilla para las necesidades defensivas de París. Una muralla. Fue un proyecto ambicioso que rodeaba toda la ciudad, cerrando 28 hectáreas de terreno. Esta parte de la muralla se ve muy bien. Es una de las secciones mejor conservadas. Laboriosamente construida a mano utilizando bloques de piedra caliza, la muralla es una estructura impresionante. Tiene casi 10 metros de altura y 2,5 metros de espesor. Cada 45 metros se levanta una imponente torre de vigilancia. Como explica Gañó, la muralla de Felipe Augusto fue construida para durar. Tras asegurar su ciudad detrás de esta impresionante muralla, Felipe Augusto se construyó la fortaleza definitiva, un gran palacio real. En la actualidad, todo lo que queda en pie de su fortaleza es una pequeña sección que se conserva debajo del famoso Museo del Louvre. En su día fue el edificio más grande de París, la defensa final de la inmensa muralla de Felipe Augusto que rodeaba París. La pieza central de su fortaleza fue una torre de 45 metros de circunferencia y 30 metros de altura. A la muerte de Felipe Augusto en 1233, París tenía una extensión de más de 240 hectáreas. Atraída por la protección que suponía la muralla, la gente llegó en masa a la ciudad. A finales del siglo XIII, París era la ciudad más grande de Europa occidental. Pero las 300.000 personas que vivían a salvo dentro de sus murallas tuvieron que enfrentarse a un enemigo interior, la sequía.
El suministro de agua de la ciudad no era suficiente para abastecer a todos sus habitantes, hasta que llegó una banda de salvadores, una banda de monjes ingenieros. En el siglo XIII, atraídas por un futuro de riqueza y prosperidad, más de 300.000 personas abarrotaban las sórdidas calles de París. A diferencia de hoy, en la Edad Media el río Sena solía secarse durante el verano, y a pesar de ser la única fuente de agua de la ciudad, el río estaba sucio y contaminado. Los habitantes de París empezaron a quedarse sin agua limpia para beber. Los monjes medievales construyeron estos acueductos. 800 metros del sistema original permanecen intactos en la actualidad. Los monjes localizaron un manantial y consiguieron canalizar el agua, filtrarla y enviarla hasta el centro de París por medio de estos túneles subterráneos. El motor del acueducto era la fuerza más antigua de la naturaleza, la gravedad. En su momento álgido, cientos de miles de litros de agua discurrían a diario por estos acueductos y desembocaban en las fuentes del centro de París. Las calles adyacentes aún siguen el trazado descendente del acueducto medieval. Esta fue la única agua, a excepción del agua de lluvia o el agua del Sena, que pudieron utilizar los parisinos durante casi 5 siglos. Sin los incansables esfuerzos de los monjes medievales, la falta de agua podría haber acabado con París. Sin embargo, el agua de estos acueductos no bastaba para abastecer a una ciudad en crecimiento. La carencia de agua continuó persiguiendo a París durante cientos de años. A finales del siglo XVIII, París seguía dependiendo del agua del Sena para su suministro de agua potable. Cada parisino solo disponía de 1 litro de agua al día para beber, cocinar y lavarse. En 1815 las autoridades decidieron tomar una medida radical y encargaron al ingeniero Louis-Dominique Girard que solucionara el problema del agua para siempre. Pero en la Edad Media, la falta de agua era solo uno de los muchos problemas a los que debía enfrentarse París. En aquellos momentos Francia se veía envuelta en la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Los ingleses fueron expulsados de Francia. Bajo un nuevo rey, París se convirtió en la capital de Francia y la gente emigró en masa a la ciudad en busca de trabajo y prosperidad. Para 1589 París se hallaba superpoblada y cada vez resultaba más difícil transitar por sus estrechas calles. La superpoblación amenazaba con paralizar la ciudad y resultaba evidente que se necesitaba un nuevo puente que cruzara el río. El rey Enrique IV ordenó su construcción. El puente recibió el nombre de Pont Neuf. Significa puente nuevo, y fue el primer puente de piedra construido sobre el Sena. Se necesitaron casi 30 años para terminar el puente. Durante los 200 años soportó un tráfico increíble. 80.000 personas y 25.000 carros lo cruzaron a diario. Finalmente, París contaba con un puente apto para el tráfico de carruajes que unía las dos orillas del río y que facilitaba los desplazamientos por la ciudad. En 1785 París tenía 600.000 habitantes que se hacinaban en los barrios insalubres del centro de la ciudad. La pobreza fue el caldo de cultivo del descontento y la revolución. Las casas estaban abarrotadas, la pobreza era general, los servicios sanitarios casi inexistentes y la enfermedad se extendía por doquier. La esperanza de vida no superaba los 40 años. La muerte acechaba en cualquier esquina. París estaba al borde de una crisis sanitaria. El hedor del aire era insoportable y se creía que estaba lleno de gérmenes. Entonces se dio la orden de exhumar todos los cadáveres y se prohibieron los enterramientos en el centro de París. Se trajeron aquí a cámaras de enterramiento consagradas o catacumbas, que en aquellos años estaban situadas lejos de los límites de la ciudad. Las catacumbas se crearon en las canteras abandonadas de las que antiguamente se había extraído la piedra caliza utilizada para la construcción de los puentes e iglesias de París. Se extendían por debajo de la superficie a lo largo de kilómetros. En 1789, al comienzo de la sangrienta Revolución Francesa, turbas violentas se adueñaron de las calles de París. Tomaron la famosa cárcel de la Bastilla y liberaron a todos los presos. Los revolucionarios dieron caza a la monarquía y a los aristócratas. Les encarcelaron y ejecutaron durante un periodo terrible, conocido como el Terror. En lugar del rey, Francia instauró una república y en 1804 Napoleón Bonaparte se coronó emperador.
Napoleón convirtió París en una ciudad lo bastante grande como para que fuera la capital de su expansionista imperio. Fue él quien levantó el Arco del Triunfo, en honor a sus conquistas militares. Pero fue el sobrino de Bonaparte, Napoleón III, el soberano que daría forma al París moderno. En 1850 París tenía 1 millón de habitantes. La ciudad crujía bajo el peso de tanta gente apiñada en tan poco espacio. El tráfico se paralizó, y con él, las transacciones comerciales. El emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, diseñó un nuevo y radical plan para reconstruir París. Trazó calles más anchas, mejoró el tráfico y limpió los barrios marginales en los que germinaba la semilla del descontento y la violencia. Haussmann compró la tierra, trasladó a los habitantes de estos barrios a las afueras de la ciudad y volcó su atención en los taponamientos constantes que paralizaban el tráfico. Con la llegada a París de los nuevos ferrocarriles, tuvo la idea de unir las principales estaciones entre sí con anchos bulevares, para que el tráfico fluyera con más rapidez. Este bulevar se construyó para unir 2 de las principales estaciones del norte de París con el centro de la ciudad. Ancho y espacioso, no solo era una vía rápida, también contaba con amplias aceras y estaba flanqueado por árboles. Basándose en este, Haussmann construyó más bulevares que recorrían la ciudad de norte a sur y de este a oeste. También construyó más carreteras que salían del Arco del Triunfo, otra de las señas de identidad de París. Y amplió los Campos Elíseos, el bulevar más famoso del mundo. Tras aliviar la congestión del tráfico, Haussmann creía que París y su economía empezarían a crecer. París se convirtió en un gigantesco solar en construcción. Los barrios de viviendas insalubres fueron derribados. Y en su lugar se construyeron edificios de apartamentos que seguían las especificaciones de Haussmann. La altura de estos edificios tenía que ser exactamente de 20 metros. A Haussmann solo le interesaba el aspecto externo de los largos bulevares con sus recién construidos edificios de apartamentos. Su preocupación era dar a París un aspecto moderno y uniforme. Pero los grandilocuentes diseños de Haussmann tenían un segundo y secreto objetivo. Sus bulevares anchos y rectos eran deudores tanto de la estrategia militar como de la planificación urbana. Los parisinos ignoraban que Haussmann había diseñado una ciudad en la que el ejército no iba a tener problemas para abortar cualquier revuelta. En medio de esta plaza, al este de París, había un regimiento de caballería. La misión de los soldados que ocupaban estos barracones era controlar esta zona de París. Históricamente era aquí donde nacían las revueltas y revoluciones. Pero los soldados de caballería necesitaban divisar desde aquí a sus camaradas de infantería estacionados a sureste. El problema era que este nuevo bulevar tenía que superar el obstáculo que suponía un canal por el que navegaban barcazas que transportaban mercancías hasta el centro de París. Un puente sobre el canal habría bloqueado la vista y facilitado a los alborotadores levantar barricadas y cortar las comunicaciones con esta zona. La costosa y radical solución de Haussmann consistió en ordenar a sus asombrados ingenieros que construyeran un canal subterráneo de más de 1.600 metros de longitud, por el que discurriera el agua para que no hubiera necesidad de construir ningún puente. La nueva ciudad que había diseñado atraía cada vez a más gente, pero Haussmann sabía que París estaría condenada si volvían los tiempos insalubres de antaño. Por eso inició también una guerra subterránea. Bajo esta fuente, en el mismo centro de París, empezó a reconstruir todo el sistema de alcantarillado de la ciudad. Debajo de las calles de París hay un complejo sistema de alcantarillado que repite deliberadamente el trazado de las calles. Estas placas identifican los colectores de forma precisa siguiendo el nuevo trazado de París diseñado por Haussmann. Es imposible perderse. El nivel de las aguas residuales puede aumentar drásticamente en cuestión de minutos. En las intersecciones de las calles hay colectores subterráneos que forman un gran canal, un río de aguas residuales que fluyen a gran velocidad debido simplemente a la fuerza de la gravedad. Millones de litros de aguas residuales pasan cada hora por este punto. Las calles laterales, más pequeñas, tienen colectores más pequeños. Estos canales también se utilizan para albergar las tuberías que llevan el agua potable y no potable a los edificios de París. En menos de 30 años, Haussmann rediseñó por completo el trazado urbano de París. Por primera vez, sus nuevos bulevares unían todas las partes de la ciudad. Expandió sus límites y los abrió a nuevas comunidades, empujando a más gente a trasladarse a París. Y construyó parques.
Era la primera vez que los parisinos podían disfrutar de zonas comunes de esparcimiento.